¿cómo les va? Bienvenidos, arrancamos la semana, esto es Red de Salud, estamos en vivo, como ustedes saben. La temperatura en este momento es 9 grados 6 décimas, está muy pero muy lindo, aparentemente vamos a tener una muy linda semana en lo que se refiere al tiempo, porque se espera una máxima de 22 grados, una semana primaveral, templada, muy pero muy agradable. Así que, bueno, a disfrutar. Hoy un programa especial y de alguna manera estamos atravesados por una tristísima noticia que se dio a conocer y que es de público conocimiento, que es el fallecimiento de la chiquita de 6 años de Pampita, la modelo conocida aquí en la Argentina, y del actor chileno Benjamín Vicuña. Ante todo, abrir el programa diciendo nuestras más profundas condolencias a la familia, porque realmente la muerte de un hijo a todos nos atraviesa profundamente y nos provoca una conmoción enorme. Y básicamente todo nuestro respeto. Respeto porque nosotros somos un programa de salud y yo durante todo el fin de semana pensaba ¿qué uno puede decir para poder aportar entre cierta confusión que se genera muchas veces a partir de informaciones periodísticas que surgen? Porque todos somos padres, o la gran mayoría, o somos hijos, o somos abuelos, y esto es una preocupación que surge porque inmediatamente cuando hay algo que le pasa al otro, uno lo ve reflejado en sí mismo. Esto es una acción natural del ser humano. Y entonces aparecen las dudas, y aparecen los miedos, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué habré hecho o no habré hecho yo para que esto pueda ocurrir? En fin, la idea justamente es no preocuparnos por demás, sino es hablar de la prevención como le venimos haciendo durante todo este ciclo. Trabajar en aquellas herramientas que sí tenemos a nivel de salud pública para poder fortalecer la salud de nuestros hijos, nuestra propia salud, hablar de la vacunación, hablar de qué cosas o qué son los síntomas o situaciones que pueden provocar alarma y por ende acudir al médico, acudir a una institución. De eso vamos a hablar, y a propósito que hoy teníamos como invitada a una referente de nuestro país para hablar del asma infantil, le vamos a consultar a ella de qué se trata la neumonía hemorrágica, si existe esto como un diagnóstico, cuál es la incidencia de esta patología en nuestro país, cómo se trata, qué tiene que ver esto con la vacunación, reforzar conceptos básicos que lo venimos haciendo todas las semanas que tienen que ver con la vacunación a una determinada edad y por qué es tan importante darla. Bueno, de eso vamos a hablar, obviamente, entre otras cosas. Como les dije, vamos a hablar del asma infantil y también vamos a hablar de un tema duro, pesado, que tiene que ver con la prevención del suicidio. ¿Por qué decimos esto? ¿Hay una personalidad suicida? ¿Existen riesgos reales en la personalidad de una persona que puedan desencadenar una situación tan terrible como la intención de querer suicidarse? ¿Hay registros, hay síntomas que nosotros podemos estar atentos en casa para darnos cuenta y para trabajar en la prevención de esto? ¿Qué hacemos nosotros como sociedad y qué hacemos nosotros específicamente en los medios de comunicación para trabajar en función de la prevención del suicidio? De eso también vamos a hablar en el día de hoy. Les quiero recordar que está nuestra página web con la encuesta de la semana, que en este caso tiene que ver con cuántas infusiones tomás por día. Hablamos de la toma de agua en general es muy importante. Nos dicen los especialistas que esto tiene que ser entre 2 y 3 litros de agua por día. Obviamente el té, el café y el mate ocupan un lugar muy importante en la ingesta de líquido, así que vamos a preguntarte esto: www.tvpublica.com.ar, y recordarles también, ya vamos a ir con Sergio en un ratito nada más, para ver cuáles son tus consultas que nos llegan a través del Facebook, que es www.facebook.com/Red de Salud. Y también les quiero decir, porque nos habíamos olvidado estas últimas semanas, que tienen una manera de comunicarse y también de consultarnos a través de un mail, que es reddesalud@tvpublica.com.ar. Hablamos ahora de la seguridad en las escuelas. Esto en el marco de las emergencias. ¿Qué es lo que hacemos para que justamente mañana, que se celebra el Día del Maestro, los maestros, los docentes, estén preparados para trabajar o para prevenir situaciones de riesgo? ¿Qué información nosotros le ofrecemos también a los niños para trabajar en función de la prevención? Escuchamos atentamente esta nota. Existen varios programas
los cuales han pretendido empezar con la concientización de diversos extractos de lo que es la comunidad, no solo educativa, sino sanitaria. Entonces empezaron a hablar de hospitales seguros, escuelas seguras, comunitariamente también, hogares seguros. Seguridad no como si es dependiendo de su estructura, si en realidad es seguro por su estructura física, sino seguro por aquellas capacidades de respuesta que pueda desarrollar un establecimiento, y en este caso cuando hablamos de escuelas seguras, un establecimiento educativo para poder mitigar. ¿Qué significa mitigar? Significa amortiguar los efectos de algún incidente o algún evento no deseado que pueda ocurrir en la escuela. Que puede ser desde un desastre, como pasa en muchos lugares del mundo, con terremotos, inundaciones y eso, o eventos que son aislados e individuales, pero que no dejan de ser un incidente que ocurre dentro de la escuela, y para tener esa capacidad de respuesta, ¿no es cierto?, la escuela debe brindarle algunos elementos básicos para poder atender en tiempo y forma, mientras se espera la mano de obra especializada, el poder atender esos casos que son muy puntuales. La idea de todo esto es poder formar entre lo que son los servicios de atención especializados y la comunidad educativa, poder formar un intermedio y un nexo que sean capaces de ese chico ser atendido con maniobras, con el enlace que sería así la mano de obra especializada. Por lo tanto, cuando uno habla de los primeros respondedores, habla sí de sus propios compañeros, de los maestros y los directivos. Entonces todo eso hace de que uno tenga que tener una organización previa. ¿Para qué? Para que no ocurran más eventos o incidentes, que existan puntos de evacuación, que existan lugares por fuera de la escuela de atención, que existan a su vez también gente que sepa guiar a estos chicos, y a su vez señalización en las escuelas por dónde salir, por dónde no salir, por dónde circular. Los accidentes provocan alteración, preocupación y caos. Recordaba, mientras que veíamos la nota, también el fallecimiento de la nieta del doctor Raúl Alfonsín, que murió en la escuela por un accidente cuando se chocó contra un vidrio y lamentablemente terminó falleciendo producto de que se desangró, ¿no? Y estos casos que son de público conocimiento, porque tocan a personas públicas y conocidas, y no por eso tienen que ser o más o menos importantes, sino que nos ayudan a reflexionar y a trabajar en función de la prevención. Nos ayudan a tomar conciencia de que hay cosas que hay que discutirlas, que hay que reforzarlas, de que las tenemos que hablar, y que tenemos, como decía recién el especialista, estar preparados en una institución que tiene tanta responsabilidad como la de velar por la seguridad de tantos chicos y tantos niños, estar a la altura de las circunstancias para que esto suceda. Más allá de que la vida está llena de situaciones muy pero muy injustas, y uno no puede prevenir absolutamente todo, ¿no? La vida es eso, somos vulnerables a que cosas nos pasen y nos sucedan. Hola, buen día. Buen día, Sergio. Sí, estoy de acuerdo, pero cuando ocurren algunas cosas hay que saber rápidamente cómo actuar después. Exacto. En esto está muy bien que esto se empiece a instalar en las escuelas de Argentina. ¿Te acuerdas la película Un detective en el kinder? Sí. Claro, ahí ocurría un simulacro de incendio, creo que era, Sí. y les enseñaban a los chicos del jardín cómo salir en forma ordenada, sin desesperarse, uno atrás de otro. Bueno, esto está bárbaro, que acá también se empiece a institucionalizar, a que los chicos no se desesperen en el momento de salir. Y bueno, pero para eso hay que capacitar previamente a los docentes, y hay que respetar un orden de jerarquías en el momento del desastre, ¿no? Bueno, fundamental. Les dijimos que tienen manera de comunicarse con nosotros a través del Facebook, www.facebook.com/Red de Salud. Tenemos consultas, Sergio. Sí, elegí hoy dos consultas, la de Sandra Jurado, que dice que se hizo una ecografía mamaria y que le dio que tenía unos quistecitos, y quiere saber cuál es el tratamiento para estos quistecitos. Sandra, no es que el quiste sea una enfermedad en sí, hay que ver cuál es la causa de este quiste. Esta ecografía se la tenés que llevar a tu ginecólogo o al mastólogo, y se van a seguir haciendo seguramente algunos estudios para ver cuál es el diagnóstico de esto. No es que el quiste hay que tratarlo porque el quiste es tal cosa. Hay que ver de dónde viene y cuál es el posible tratamiento. A veces ni siquiera hace falta hacer ningún tratamiento. Y la segunda consulta es la de Rebeca Gamboa, que
yo les quiero pedir, por favor, que cuando escriban nos digan de qué lugar del país son, porque eso nos ayuda muchísimo para ver de qué lugar nos están escribiendo. Rebeca Gamboa nos cuenta que su hija de 19 años tiene temblor esencial, quiere saber si esto se puede agravar y cómo tiene que seguir. ¿Qué es el temblor esencial? El temblor esencial generalmente ocurre en personas mayores, por eso me llamaba mucho la atención que una persona de 19 años lo tenga. Es un temblor muy fino que ocurre más o menos unas 5 veces por segundo en las manos, empieza a temblar así, que generalmente no trae ninguna consecuencia salvo que esto impida que haga las actividades habituales o le dé mucha vergüenza y en ese caso necesita algún tratamiento. Si el temblor es muy importante, generalmente, respondiendo a la pregunta, no se va agravando, pero cuando ocurre que interfiere en actividades hay que buscar algunas alternativas, como por ejemplo empezar a buscar zapatos que en vez de atarse hay que usar velcro, en vez de tomar el vaso directamente tomarlo a través de un sorbete o buscar ropa con velcro en vez de botones, porque eso se hace muy difícil. Cuando esto se recurre en la familia se habla de temblor familiar, temblor esencial familiar. Generalmente no se sigue agravando, pero hay que estudiarlo porque me parece raro, 19 años que ya tenga esto. Bueno, y le quiero preguntar a Sergio, como pediatra, nosotros a propósito del tema que hablamos, de este fin de semana que tanta conmoción nos provocó, la semana pasada nosotros justo hacíamos referencia y reforzábamos este concepto que se hace permanentemente de la vacunación en los chicos, ¿no? Y no quiero hablar de un caso específico, quiero que tomemos esto para ayudarnos todos a reforzar conceptos que son fundamentales para la salud pública. Y tiene que ver con la vacunación, y hablábamos justamente del neumococo, ¿no? Y de las distintas situaciones que puede provocar el neumococo, y hablábamos de los abuelos, de cómo esto ayuda para que los abuelos, que es una población más vulnerable, no se contagien. Reforcemos este concepto nuevamente. Bien, la vacuna contra el neumococo, que recientemente está en el calendario oficial, en el calendario nacional, que se da a los 2 meses, a los 4 meses y al año, y se da en mayores de 65 años también, otra vacuna contra el neumococo. Lo que hace es prevenir contra algunos tipos de neumococo que pueden llegar a causar meningitis y pueden llegar a causar neumonía. Básicamente esto. Ahora bien... Algunos, no todos. No todos los tipos de neumococo, pero cuanto más uno pueda cubrir, mejor. Perfecto. Hay otras vacunas contra la neumonía que ya se están dando desde antes. La vacuna contra el Haemophilus. El Haemophilus es una bacteria que antes causaba mucho neumonía y causaba meningitis y también otras enfermedades, pero básicamente estas dos, y que ahora ya no se ve tanto. Cuando uno vacuna a los chicos, previene contra estas cosas. No solamente la vacunación en sí, esta de pinchazo, es la que previene contra la neumonía. Hay otras formas de vacunarse, no estrictamente vacunándose literalmente como uno se imagina la palabra, como por ejemplo estar bien nutrido, estar bien abrigado, que el ambiente esté limpio, que no haya hacinamiento. Estas también son otros tipos de vacunas, entre comillas, que previenen contra enfermedades. Medidas de higiene fundamentales que ayudan para que no se pueda... Fundamentales. Una de las complicaciones de la neumonía, es la neumonía hemorrágica, no es que es una enfermedad en sí. Perfecto. Bueno. Es una de las complicaciones. Y por otro lado, volviendo a este caso que a todos nos consternó, igual que nos consterna siempre que muere cualquier chico. Exacto. Bueno, y volviendo al caso este que nos consternó, no hay una comunicación oficial acerca de cuál fue la bacteria que le ocasionó esto. Así que no podemos hablar en este caso de lo que pasó fue tal cosa. La familia eligió guardar silencio, yo me sumo a ese silencio, me sumo al respeto y no podemos hacer ninguna elucubración de algo jugando con algo que no sabemos oficialmente todavía qué es lo que pasó. Sí, por supuesto, lamentamos muchísimo este fallecimiento. La realidad es que la intención no es elucubrar ni hablar sobre algo que no conocemos. Claro, por supuesto. Lo que sí, esto sirve como una llevada de conciencia a todos sobre cosas básicas, recordar conceptos que no son nuevos para nosotros, que los venimos diciendo todas las semanas. De eso vamos a estar hablando en un ratito nada más. Totalmente de acuerdo. Vamos a ir a la pausa porque el tema después de la pausa también es muy importante, responde a esta época del año, hablamos del asma, hablamos del deporte, de si existe o no una contraindicación, cuáles son los factores de riesgo, existen tratamientos, el asma se cura, todo esto después de la pausa, no te lo pierdas.